Hoy no vamos a hacer un simple repaso de historia. Lo que vamos a analizar es el ascenso del fascismo italiano y del nazismo, pero no como si fueran eventos lejanos, enterrados en el pasado, sino como lo que son. Una advertencia muy clara, con lecciones cruciales para nuestro presente. Y esta cita, la verdad, da justo en el clavo. Nos pone de frente con la pregunta más escalofriante de todas. ¿Cómo fue posible? O sea, cómo sociedades que se consideraban avanzadas, cultas, se precipitaron de repente a un abismo de brutalidad. Esa es la gran pregunta que vamos a intentar desgranar. Porque esto, en el fondo, es como una autopsia de dos democracias que simplemente fracasaron. Y el objetivo aquí es entender las señales, los síntomas de esa enfermedad, para que seamos capaces de reconocerlos si alguna vez, ojalá que no, vuelven a aparecer. Bien, vamos a meternos de lleno en el asunto. Es que es fundamental entender que estos movimientos no surgieron de la nada, no aparecieron en un vacío, no. Nacieron del caos, de la humillación y de una desesperación compartida que dejó la Primera Guerra Mundial por toda Europa. Ese fue el caldo de cultivo. Y lo que es fascinante aquí es ver cómo, a partir del resentimiento, se construyen dos mitos nacionales potentísimos. En Italia se habla de la victoria mutilada. La sensación era de haber sido traicionados por sus propios aliados. Y en Alemania, el mito de la puñalada por la espalda, que culpaba a los políticos y a las minorías de la derrota. En ambos casos, el mecanismo es el mismo. Se crea un enemigo, se alimenta un deseo de revancha y, claro, los extremistas supieron usar esa humillación como el combustible político perfecto. Y por si ese resentimiento no fuera suficiente, a todo eso hay que sumarle el colapso económico total. Cifras como estas es que no son solo estadísticas. 6 millones de parados en Alemania, una inflación que se come los ahorros de la gente en Italia. Esto se traduce en hambre, en desesperación y en una pérdida total de fe en el sistema. La gente estaba dispuesta a escuchar cualquier cosa, cualquier solución, por muy radical que sonara. Y aquí tenemos el tercer ingrediente clave de esta mezcla explosiva: el miedo. El pánico a una revolución comunista como la que había pasado en Rusia se extendió como la pólvora entre las clases medias y altas. Vieron las huelgas y las ocupaciones de fábricas del llamado Bienio Rosso en Italia y buscaron protección desesperadamente. Y ahí los movimientos autoritarios se presentaron como el único muro de contención, la única garantía de orden frente al caos. Y claro, de este caldo de cultivo, de esta tormenta perfecta de humillación, crisis y miedo, surgieron dos figuras carismáticas, dos líderes que prometieron una cosa por encima de todo: restaurar la gloria nacional perdida, costase lo que costase. Y esta tabla es que lo resume de una forma brutal. Llama la atención, ¿verdad? Ambos se autodenominan el guía, il duce, der Führer. Ambos construyen un partido único y se apoyan en sus propias milicias, los camisas negras por un lado, las SS por otro, para sembrar el terror e intimidar a cualquiera que se opusiera. Y ambos, esto es muy importante, llegan al poder con una mezcla de presión, de violencia en la calle, pero también con una capa de aparente legalidad que engañó a muchos, o que quizá muchos prefirieron ignorar. Vale, ya tenemos el contexto. Ahora, ¿cómo lo hicieron? ¿Cuál fue su manual de instrucciones para conseguir el poder total? Porque una vez que llegaron, no se conformaron con gobernar. Su objetivo era el control absoluto del Estado, de la sociedad, y si era posible, hasta de la mente de cada ciudadano. El pilar fundamental, el número 1, fue el culto a la personalidad. A través de una propaganda incesante, machacona, Mussolini y Hitler dejaron de ser políticos para convertirse en figuras casi mesiánicas, infalibles. El Duce y el Führer no es que representaran a la nación, es que eran la nación. Así que claro, cuestionarles a ellos era traicionar a la patria. Pero ojo, aunque el manual era parecido, aquí encontramos una diferencia, y es una diferencia abismal. Mientras que para el fascismo italiano el centro de todo era el Estado, aquello de todo en el Estado, nada fuera del Estado, para el nazismo, el núcleo obsesivo, lo que lo movía todo, era la raza. La política nazi era, en el fondo, biología llevada al extremo. La pureza de la raza aria y el odio al enemigo judío no eran un punto más de su programa, no, eran el motor de todo lo demás. Y esto es crucial. La democracia no la destruyeron de un día para otro. Fue un proceso metódico, casi quirúrgico. Paso 1. Violencia en las calles para crear una atmósfera de miedo. Paso 2. Se explota una crisis, da igual si es real o fabricada, como el incendio del Reichstag, para declarar un estado de emergencia y eliminar derechos. Paso 3. El golpe de gracia. Usar el propio Parlamento, las propias leyes para aprobar normas que le dan todo el poder al líder. Y el último paso, la coordinación, que es la forma bonita de decir que aniquilan cualquier institución independiente. Es un manual, la verdad, escalofriante.
Y claro, una vez que estas ideologías se hicieron con el control total del Estado, las consecuencias fueron inevitables, fueron catastróficas. Esas ideas abstractas de grandeza nacional y pureza racial se convirtieron en políticas muy concretas de conquista y de exterminio. En Italia, ese sueño de recrear el Imperio Romano se tradujo directamente en una política exterior de agresión pura y dura. La conquista de Etiopía, que fue de una brutalidad terrible, fue solo el primer paso de un proyecto imperialista que acabó arrastrando al país al desastre total de la Segunda Guerra Mundial. Y en Alemania, la obsesión racial llevó a una escalada sistemática. Es vital entender esto. El Holocausto no fue un acto de locura espontáneo. Empezó con leyes que segregaban y deshumanizaban, las leyes de Nuremberg. Siguió con la violencia organizada en la calle, la noche de los cristales rotos. Y culminó con la planificación burocrática e industrial del asesinato en masa, que se formalizó en la conferencia de Wannsee. Fue un proceso deliberado, calculado y frío. 6 millones. Es una cifra que casi no podemos ni procesar. 6 millones de judíos asesinados, junto a millones de otras víctimas, gitanos, disidentes políticos, homosexuales. La enormidad de ese número es casi incomprensible, pero es crucial recordar que detrás de cada número había una persona, una vida, una historia truncada. Y todo este recorrido nos lleva a la pregunta final, que es la más importante de todas. ¿Qué hemos aprendido? ¿Cómo podemos destilar esta historia tan terrible en lecciones claras, en señales de advertencia, que sigan siendo relevantes para cualquier democracia hoy en día? Pues aquí están. Estas son las señales. Cuando se empieza a explotar la humillación nacional, cuando se tacha a las instituciones democráticas de corruptas, de débiles, de inútiles, cuando surge un líder que se presenta como el único salvador, cuando la violencia contra los oponentes se empieza a normalizar, cuando se ataca a la prensa libre para imponer una única verdad y, sobre todo, cuando se promete volver a una grandeza pasada, a una edad de oro mítica que en realidad nunca existió. Estos no son solo ecos de la historia, son las alarmas que cualquier sociedad democrática debería saber reconocer al instante. Y así terminamos, dejando esta pregunta en el aire. Porque si hay una lección dura que nos dejaron el fascismo y el nazismo, es que a veces las mayores amenazas a la democracia no vienen de fuera, vienen de dentro, de aquellos que usan sus libertades y sus reglas precisamente para acabar con ellas. Y pensar en cuáles son nuestras defensas contra eso es quizá la tarea cívica más importante que tenemos.